Muy bien, queridos hermanos, estamos, como les decía, Hechos capítulo 17, versículo 10 al 15. El título de esta predicación se llama La nobleza de los que aman la palabra de Dios. Yo les voy a invitar a que me acompañen, leemos a partir del verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Un pasaje típico a partir del relato de Hechos capítulo 13, porque sabemos que a partir del capítulo 13 de este libro, la iglesia allí en Antioquía comienza a tomar un protagonismo sumamente interesante en la extensión del Evangelio, allí en el primer siglo y hacia todo el mundo conocido en la época. Y este es un relato que encontramos en este libro, donde Pablo, huyendo ciudad tras ciudad, pero sembrando al mismo tiempo la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y viendo florecer esa palabra. Y nosotros nos encontramos ahora en una ciudad muy particular. La historia de la iglesia, hermanos, relatada en el libro de los Hechos, es, podríamos decir, la historia del avance increíble, del avance asombroso, pero creo que la palabra que se ajusta, el adjetivo que se ajusta a esto es del avance imparable del Evangelio de Cristo. Porque lo que nosotros vamos a ver es que nada puede detener el avance del Evangelio. Pablo enfrenta persecución en Tesalónica, como se relata anteriormente. Está Pablo y Silas, ellos son los hombres que fueron enviados. Dice que por la noche fueron dirigidos hacia la ciudad de Berea. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva resultadista, desde una perspectiva humana, podríamos quizás ligeramente arribar a la conclusión de que estos hombres están huyendo. Eso es un retroceso en el avance del Evangelio, porque están huyendo de una ciudad hostil y ahora comienzan otra vez en un lugar que no conocen, pero nosotros sabemos que eso sería muy ligero de nuestra parte pensar así. En el plan soberano que nosotros estamos observando en el relato que hace Lucas en el libro de Hechos, nosotros vemos que el Evangelio de Dios está avanzando, hermanos. Dios tiene un plan y se está llevando a cabo allí en medio de la persecución, en medio de la hostilidad que está recibiendo el apóstol Pablo. Y allí en Berea, la palabra de Dios, dice el texto, dice Lucas, encuentra corazones que están dispuestos. Lucas escribe esto bajo la inspiración del Espíritu Santo y nos muestra, hermanos, un contraste en relación a la ciudad anterior. En Tesalónica, muchos endurecieron sus corazones. Hubo conversiones, claro que sí, el texto dice que algunos se han convertido, y de hecho nosotros hoy vamos a hacer una mirada hacia las cartas de Pablo y vamos a ver lo que significó, vamos a traer a memoria lo que significó esta iglesia allí en Tesalónica, porque sabemos, hemos ya escuchado sermones acerca de la carta de Tesalónica, pero también hubo mucha hostilidad en ese lugar. A pesar de que algunos se convirtieron, hubo mucha hostilidad, muchos endurecieron su corazón. En cambio, en Berea hubo un pueblo, conforme lo relata este título, ¿no?, con una nobleza espiritual. Un pueblo que recibió y examinó la palabra de Dios. Y este pasaje no es simplemente una comparación histórica, sino que es, podríamos decir, un espejo quizás de la iglesia hoy. Es un espejo donde la iglesia de Cristo en este tiempo, en esta época, debe mirarse, ¿no? La verdadera nobleza del cristiano, hermano, no se mide por tu posición, por tu estatus social, por la cultura a la cual pertenezcas, por el país al cual pertenezcas, sino que la verdadera nobleza del corazón de un creyente se mide por cómo respondemos a la palabra de Dios. Cómo respondemos a esa santa palabra de Dios que no hace otra cosa más que revelarnos a Cristo.
Esta gente, ellos no buscaban oír a Pablo como un mensajero más que llega a la ciudad, no fueron allí por curiosidad, sino que ellos se vieron confrontados con la palabra y al mismo tiempo se evidencia en el texto que tenían un anhelo, un deseo de asegurarse, de verificar que lo que ellos estaban escuchando realmente eso era palabra de Dios. Entonces no se dejaron seducir quizás por la elocuencia del apóstol Pablo, sino que la atención de sus mentes, de sus corazones, estuvo en las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde encontramos el corazón del Evangelio, hermanos, el corazón del Evangelio. Porque en este relato se ve claramente, Cristo mismo es el centro de esas escrituras que estos creyentes con total nobleza y diligencia escudriñaban cada día. ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la palabra encarnada. Él es la esperanza de todo creyente. Él es la salvación que se anuncia en el Antiguo Testamento llevando la mirada hacia el futuro y que ahora se cumple en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y estos creyentes, estas personas allí en esa sinagoga van a ser confrontados con estas verdades. Por eso el ejemplo de los bereanos, hermanos, nos invita a nosotros a recibir la santa palabra de Dios, a examinarla, por supuesto, a creer en ella con esa misma nobleza que nosotros encontramos en el texto, sabiendo de que en ella vamos a encontrarnos a Cristo. No busquen en otro lado, hermanos, vayan a la Escritura, ahí se nos revela a Cristo mismo. Pablo y Silas comienzan, como dije, una tarea de evangelización fiel a su estilo en esta ciudad que se llama Berea, porque ellos, ¿cuál es el estilo de ellos? Ir a la sinagoga en primer lugar. Y en este lugar se encuentran con una comunidad distinta a la de Tesalónica, no hubo una oposición inmediata, no hubo un recibimiento hostil, sino un espíritu dispuesto, un corazón abierto a la verdad. El Espíritu Santo nos muestra en el texto un contraste. En un lugar, si bien hubo conversiones, pero hubo un rechazo muy fuerte de la palabra de Dios, pero en este lugar se recibe con total humildad y solicitud. Y eso nos lleva al primer punto del sermón, hermanos, que es recibir la palabra con total solicitud, que es lo que hicieron estos creyentes. Si hablamos de nobleza en el plano espiritual, podríamos decir a la luz de este ejemplo que la verdadera nobleza espiritual comienza cuando nosotros dejamos de resistir y abrazamos con fe lo que Dios nos habla en su palabra. Punto número 1, les dije, recibir la palabra de Dios con total solicitud. Inmediatamente, dice el verso 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y fíjense la distinción, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice el lenguaje actual, escucharon muy contentos. Esa palabra solicitud nos habla de una disposición del corazón de estos hombres y mujeres. Muy contentos. La Nueva Traducción Viviente dice, escucharon con entusiasmo. La Nueva Versión Internacional dice, con toda avidez, es decir, con hambre, las buenas noticias acerca de Jesús. Esta gente, hermanos, está manifestando un deseo genuino, no fingido. Hay un deseo real, original, podríamos decir, por escuchar la palabra de Dios. Estaban en ese lugar con un corazón correcto, con una actitud correcta. ¿Por qué? Porque había hambre, había deseo, había una necesidad también, había un entusiasmo, me gusta esa palabra como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Para esta gente, las Sagradas Escrituras no eran simplemente rollos quizás que tenían ellos allí en su poder, no eran rollos que quizás había allí en esa sinagoga que comunicaban un mensaje divino, no. Los bereanos entendieron que la Sagrada Escritura era la palabra de Dios, era Dios hablando a sus vidas. Y para Pablo y Silas, este fue el escenario perfecto para evangelizar, hermanos. ¿Por qué? Porque hay gente que está abierta a escuchar ese mensaje que ellos traen. Y no es otro mensaje, es el mismo mensaje que se viene replicando una y otra vez, ¿no es cierto?, en distintas ciudades, que en algunos genera hostilidad, oposición, persecución, pero acá Dios está obrando y esta gente está dispuesta a recibir ese mensaje, que es el mensaje de la cruz, es el glorioso mensaje de Cristo. Pablo exponiendo a Cristo desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Pablo está tratando de conectar, hermanos, el Antiguo Testamento, la porción de la Escritura que ellos tenían en ese momento, ¿con qué?
con la obra de Cristo, que había sucedido hacía unos pocos años atrás. No había pasado mucho tiempo de esa obra maravillosa allí en la cruz del Calvario. Cristo era el cumplimiento de todo lo que esta gente había escuchado, de lo que sus mentes estaban informadas por las Escrituras del Antiguo Testamento. Pablo está mostrando a Cristo como el cumplimiento de todo eso. Y lo que está ocurriendo en Berea es algo asombroso y yo diría hasta milagroso, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos eruditos, muchos comentaristas sobre este pasaje dicen que teológicamente la mejor explicación en cuanto a la reacción de esta gente es que Dios está obrando en este lugar de una manera específica, de una manera particular, de una manera muy singular, porque es normal que un verdadero creyente tenga hambre por la palabra de Dios. O sea, es normal que vos hoy, durante toda la semana, hayas estado meditando, hayas estado planificando, deseando estar hoy acá para exponerte, porque vos sos un creyente. Pues eso es normal entre creyentes, pero este grupo todavía es incrédulo. Por eso tiene sentido lo que dicen muchos estudiosos, de que acá está pasando algo raro, algo espectacular. Estamos frente a gente que es incrédula o no son de Cristo todavía, sin embargo ellos están demostrando tener hambre por las Escrituras, un fenómeno muy poco común, algo que no es común, natural en un hombre incrédulo. Punto número 2, hermanos. Hubo solicitud, dijimos, punto número 1, pero ahora vamos a ver que ellos no solo reciben la palabra con total solicitud, sino que ellos escudriñaron las Escrituras cada día. Hay una investigación, hay un escrutinio que esta gente está llevando a cabo. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa palabra escudriñar es analizar, es interrogar, es investigar, es preguntarle cosas al pasaje, es verificar que lo que escucho esté en armonía o en concordancia con lo que está escrito. Es un término legal en el lenguaje original. Y da la idea de que cuando se lleva un caso, por ejemplo, a la justicia, donde cada detalle de distintos lugares va a ser examinado de manera cuidadosa para llegar a un veredicto. Eso es lo que pasa, lo que debería pasar en un tribunal. Cada detalle es sometido a un escrutinio preciso para dar una sentencia. Bueno, ese es el sentido de la palabra escudriñar. ¿Qué están haciendo los bereanos? Ellos están recibiendo la predicación de Pablo y ellos están viendo todos los detalles alrededor de ese mensaje. Ellos están filtrando todo lo que están escuchando de la palabra de Dios. Todo lo que están escuchando de la predicación de Pablo con la palabra de Dios. Así queda mejor. Dice Lucas, que es el autor de este libro, que esa era una disciplina diaria. O sea, fíjense que en el texto está explícito una disciplina, algo que se lleva a cabo de manera continua. Es un hábito el de esta gente, el examinar y ver los detalles de lo que ellos están oyendo. Y gloria al Señor, porque a gente que tiene hambre y que todavía no ha llegado al conocimiento de la fe del Evangelio, que reciban al apóstol Pablo, que reciban la predicación verdadera de Cristo, eso es realmente obra de la gracia del Señor. Ellos no tenían un rabino a disposición las 24 horas del día explicándole las Escrituras. Ellos no tenían las herramientas, los medios que tenemos hoy a nuestro alcance para poder examinar la palabra. Ellos realizaban un trabajo personal, hermano, intencional, tenían disciplina. La disciplina de escudriñar y analizar las Escrituras. Esta gente vivió hace 2000 años, hermanos, y hace 2000 años no había lo que hay hoy en nuestros días. Las herramientas que tenemos, los recursos tecnológicos que tenemos, la Biblia está en cada dispositivo electrónico que está en nuestro poder, podemos tener las Escrituras. Ellos no. Hace 2000 años atrás no había internet, no había redes sociales, no había computadora. Nosotros hoy vivimos en una era muy diferente a la de esta gente. Vivimos en la era digital, en la era de la información, estamos llenos de información. Pero curiosamente, lo que padece esta generación es que no está llena de la palabra de Dios. Porque hoy hay que seguir predicando estos pasajes a la generación presente. Una generación llena de información, pero no llena de la palabra de Dios. Somos una generación que tiene problemas, hermanos, con memorizar los 66 libros de la Biblia. Son 66 libros y muchos de nosotros probablemente tenemos dificultad en enumerarlos. Y algunos van a hacer alusión a la edad, a la falta de memoria, pero la memoria es como un músculo, hermano, dicen los que saben. Vos un músculo lo ejercitás y ese músculo se va tonificando, se va
fortaleciendo. Bueno, así es la memoria. Esta generación tiene problemas para memorizar la Biblia, hermanos. Nos cuesta memorizar un texto bíblico por día. Nos cuesta eso. Fíjense cómo somos. Nos acordamos de la herida que mi esposo me dio o me dijo hace 10 años, 15 años, 20, 30 años. No solamente es un problema de las esposas, es un problema también de los hombres, porque eso está en la raíz de nuestro gran problema, que es el pecado que hay en nuestro corazón, pero nos acordamos. Hay cosas que quedan grabadas en nuestra mente, allí en lo profundo de nuestro corazón, pero no podemos memorizar un pasaje, un texto de la Escritura por día. Nos cuesta encontrar a veces algunos pasajes que se nombran desde el púlpito. Si tenemos la Biblia en papel, a veces estamos en dificultad cuando se nombran algunos textos del Antiguo Testamento, algunos profetas menores allí. Si tenemos algún dispositivo electrónico es simple, pero el tema es cuando tenemos el papel en la mano. Nos cuesta tanto la idea, hermanos, de estar sentados una hora quizás, escuchando una predicación fiel. Hemos invertido, hemos gastado tanto tiempo en tantas cosas, sin embargo, exponernos a la predicación de la palabra de Dios cuesta muchas veces. Y eso tristemente porque estamos llenos de cualquier cosa, hermanos. Estamos llenos de cualquier deseo, pero no llenos de deseos por la palabra de Dios. Entonces a mí me confronta ver gente así, que aún sin haber llegado al conocimiento real de la salvación en Cristo, tienen ganas de aprender, de conocer, y no solamente eso, sino que van y verifican lo que están escuchando. Fíjense lo astuto que seremos nosotros los creyentes, hermanos, que los de Berea nos van a golpear fuerte esta noche, hermanos. Nosotros somos tan astutos que a veces camuflamos la banalidad usando la palabra de Dios. No lo usamos para nuestra edificación o para proclamar el Evangelio, sino para vestirnos de cierta piedad con la palabra de Dios. Tenemos una necesidad profunda, pero no de la Escritura, sino de ser admirados. Y en muchas ocasiones los creyentes usan la palabra de Dios para cumplir ese fin. Yo a veces veo hombres o pastores que hacen publicaciones y publican quizás un texto y con ese texto acompañan tal vez de una imagen de que están estudiando o que están haciendo un trabajo espiritual, un trabajo piadoso. Pero lo que hay detrás de ese tipo de actos quizás no es una búsqueda para que se desee la palabra, sino una búsqueda para que se admire mi persona, para que se admire lo que yo estoy haciendo. Se publica hoy textos bíblicos, hermanos, con una foto mía, una foto de alguien, una foto de lo que sea. Y yo creo que no hay, eso evidencia que el corazón humano de las personas no está puesto en que se admire y se desea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo pongo un texto bíblico con mi foto, yo no soy la mejor representación de la palabra de Dios, hermanos. Yo no soy la mejor representación de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo, ¿por qué? Porque lo que estoy buscando es que la atención se dirija a mí, no al texto de la Escritura, porque si no yo buscaría otra cosa, ¿se entiende? Cristo es la mejor representación de la palabra de Dios. Entonces, publicar una foto para bajar una aplicación a la generación de nuestra época y un texto bíblico es banalizar la palabra de Dios. Y no solamente eso, es ridiculizarme a mí mismo, hermanos. ¿A quién le importa lo que yo como? Fíjense, a esta generación nomás puede pensar de que a alguien le puede importar lo que yo estoy comiendo y por lo cual lo voy a publicar y tiro un texto de la Escritura. ¿A quién le importa lo que yo estoy estudiando en mi oficina, en mi estudio? ¿A quién le interesa? O sea, ¿cómo alguien puede pensar de que haya alguna persona que le interese esos detalles? Es búsqueda, se ve cool, se ve relevante, es búsqueda de admiración. Necesitamos tener un concepto adecuado de nosotros, hermanos. ¿Y saben qué? Las Escrituras nos dan un concepto adecuado de nosotros. Las Escrituras nos bajan de esa nube en la que nosotros vivimos y nos aterrizan a tierra. Las Escrituras ponen nuestros pies en la tierra. No las tecnologías, no los medios de comunicación, no las redes sociales que están tan de moda. Las redes sociales demuestran la falta de hambre que hay por las Escrituras. Es más, te sorprendería saber que hay gente que solamente va a la Escritura para buscar un texto bíblico y poder publicarlo. Pero no es lo que marca sus vidas, no es lo que determina su carácter.
Si nosotros tuviéramos que compartir versículos, hermanos, en relación al uso que le damos a las redes sociales, inundaríamos de internet con la palabra de Dios. Repito, si nosotros tuviéramos que compartir versículos, o sea, todo el tiempo en relación al uso, yo siempre digo esto, ¿no? Hoy los dispositivos que usamos nos permiten ver cuán mentirosos somos, porque decimos que nos interesa la Escritura, pero en contraste con la cantidad que usamos un dispositivo, claramente ahí se revela la verdad de nuestra condición, hermanos. A los creyentes del primer siglo se le hubiese explotado, hermanos, la cabeza. Otra aplicación estoy bajando. A los creyentes del primer siglo se le hubiese explotado la cabeza, se hubiesen arrancado los pelos si ellos escucharan hoy el tipo de evangelio que nosotros escuchamos en nuestros días. Un tipo de evangelio que se predica en algunos contextos, un evangelio enfocado en el hombre, un evangelio humanista, un evangelio de autoayuda, lleno de psicología, un evangelio terapéutico, romántico, se hace más terapia en algunas iglesias, en algunos púlpitos, un evangelio que hizo de la cruz un accesorio, puso al hombre en el centro, un evangelio superficial, exitista, centrado en tu bienestar, triunfalista, materialista, lleno de promesas de prosperidad, lleno de bienestar, lleno de mentiras, lleno de basura. ¿En qué cabeza pueden entrar todas estas cosas? Es la pregunta. Y yo quiero generar asombro en ustedes. ¿No les parece asombroso que hoy haya tanta basura en el mundo evangélico en relación a la palabra de Dios y en relación al evangelio? ¿Les parece asombroso, sí o no? Claro que sí. Y la pregunta es, ¿en qué cabeza pueden entrar todas las cosas que nosotros vemos en nuestros días? ¿Saben en qué cabeza? En la cabeza de alguien que no abre la Biblia. En la cabeza de alguien que no anhela la Biblia, que no desea la palabra de Dios, en la cabeza de alguien que cree en un Dios de su propia invención, de su propia imaginación, pero no en el Dios que se revela en las páginas de las Escrituras. Los primeros culpables, hermanos, ¿saben dónde están? De eso, los primeros culpables de eso están en los púlpitos. Y adivinen dónde están los segundos culpables. Están en las sillas de las iglesias. ¿Por qué? Porque son los creyentes que absorben como esponja lo que dicen falsos maestros, falsos enseñadores, hombres que lo que menos hacen o desean es proclamar la Escritura. Entonces, los segundos culpables están en la silla, hermanos, son los que debieran escudriñar lo que sale de los púlpitos y no lo hacen. Entonces, no piense solamente en un falso maestro, en un falso pastor, como aquel que será juzgado en el día del juicio. También vendrán tras de él aquellos que no fueron diligentes en escudriñar las Escrituras y que siguieron a hombres corruptos. Uno de los beneficios de la predicación expositiva, hermanos, es que vos podés leer las Escrituras en el mismo momento en que se está predicando y vos podés verificar si lo que se está exponiendo suena racional, si es fiel al texto bíblico, porque el predicador debe ser esclavo del texto, dice un principio fundamental de la predicación expositiva. ¿Qué debe ser un maestro, un predicador? Debe ser esclavo del texto. Eso es predicación expositiva. Si se toma un texto para decir una sarta de cosas, no estamos en presencia de la predicación expositiva. Y los bereanos escudriñaron el Antiguo Testamento y lo hicieron para ver si eso que Pablo estaba enseñando era así o no, si realmente era así. La autoridad de los bereanos, hermanos, fue la Escritura misma, no la palabra del pastor, del predicador o del apóstol de turno, no, en este caso el gran apóstol Pablo, ¿no? Pero la autoridad de ellos fue la santa palabra de Dios. Pablo estaba ayudándoles a entender que todas las Escrituras que ellos conocían apuntaban y tenían su cumplimiento en un solo lugar, en una sola persona, y es la persona de Cristo. Si Jesús no venía, hermanos, si Jesús no venía a este mundo, si la palabra no se encarnaba, si Él no vivía, no moría y no resucitaba, como lo relatan los pilares del Evangelio, todo lo que estaba escrito en esos rollos, en esas escrituras del Antiguo Testamento, no servían de nada, no tenían valor para nada. Y ellos caen en la cuenta, ellos llegan a ese entendimiento. Ese es el razonamiento, ese es el entendimiento que están teniendo los bereanos a partir de la predicación cristocéntrica de Pablo. La predicación de Pablo era atravesada por una verdad, Cristo. Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo y este crucificado. Los bereanos comenzaron a ver la Escritura a través del lente del Evangelio y eso estaba generando en ellos cada vez más hambre, más deseo, más interés. Punto número 3, hermanos. Ellos, dijimos,
recibieron la palabra con total solicitud, escudriñaron las Escrituras cada día, fue el segundo punto, y el tercer punto dice que creyeron la palabra. Dice Hechos 17:2, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Dice la traducción en lenguaje actual, muchos de esos judíos creyeron en Jesús. Y eso es hermoso, porque esa oración resuena tan lindo. Judíos que creen en Jesús. Aquellos que lo entregaron, aquellos que quizás pidieron por su muerte, dice el texto, que ahora creyeron en Jesús. Y también muchos griegos, tantos hombres como mujeres. Estos griegos eran personas muy importantes en la ciudad. Nosotros no tenemos un número de personas, pero por lo menos tenemos una idea, hermanos. Muchos judíos, muchas mujeres griegas influyentes y muchos hombres griegos también. En varias ocasiones, Lucas enfatiza en su relato el detalle de que hubo personas influyentes. Cuando nosotros pasamos por el libro de Hechos, y lo hemos estudiado en el pasado, hace algunos años atrás, cuando vos pasás por esta serie de pasajes, de capítulos que hay en este libro, te das cuenta de ese detalle que remarca el autor. Personas influyentes que creen en el Evangelio. Lucas no enfatiza eso porque ese tipo de gente sea mejor que el resto, sino que él está mostrando, hermanos, que el Evangelio, a pesar de la oposición, a pesar de la hostilidad que está recibiendo Pablo, Silas y todo su equipo misionero, el Evangelio está escalando, el Evangelio está avanzando, porque es un mensaje imparable, decíamos antes, no solamente asombroso y maravilloso, no, es imparable, nada lo puede tener, y está alcanzando todos los estratos sociales, todos los rincones de una sociedad. El libro de los Hechos, hermanos, nos muestra que en el primer siglo, gente de toda escala social fue alcanzada por el mensaje del Evangelio. Por esa razón el mundo romano fue transformado en el primer siglo, porque esta gente de influencia, gente que tiene poder, gente que tiene estatus en la sociedad, creyeron en el Evangelio y comenzaron a cambiar muchas leyes, muchas reglas, comenzaron a cambiar la cultura greco-romana, desde dentro, hermanos. Al principio del verso 11 nosotros vemos que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Y para entender esa comparación que hace Lucas, nosotros tenemos que conocer bien cómo eran los tesalonicenses. Y lo hemos estudiado en el pasado. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, él describe el impacto significativo que tuvo el Evangelio en esa ciudad. Dice 1 de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La lenguaje actual dice, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. La Biblia de las Américas dice, la palabra de Dios, la cual también hace su obra, en vosotros los que creéis. Pablo está diciendo que los tesalonicenses recibieron la predicación de la palabra de Dios como lo que realmente es, la misma palabra de Dios, no la opinión de hombres. Tesalónica, dijimos al principio, la ciudad donde él estuvo previamente, y hubo una tremenda oposición, pero algunos creyeron. Y ahora el texto describe, hace una comparación entre los bereanos y los tesalonicenses, pero es importante que miremos lo que posteriormente Pablo le va a escribir ya a esta iglesia ya consolidada allí en Tesalónica. Una iglesia que surge como fruto del trabajo incansable del apóstol, pero cuando se fue a sembrar el Evangelio hubo tremenda oposición. Ahora, esa palabra de Dios que impactó de tal forma en ellos, sus vidas, dice el texto, fueron transformadas, dice en su carta. Si nosotros queremos entender un poquito más a los creyentes de Berea, tenemos que seguir profundizando a ver cómo eran los tesalonicenses, porque los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, dice el texto. Bueno, 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. La Biblia de las Américas dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, dice el texto, así abunden en ello más y más. Queridos hermanos en Cristo, dice la traducción en lenguaje actual, nosotros les hemos enseñado a vivir como Dios le agrada y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor a que se esfuercen
cada vez más por seguir viviendo así. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en Tesalónica? Pablo le está diciendo a estos hermanos que él le enseñó a vivir como a Dios le agrada y luego agrega que ellos viven así. Es decir, viven de acuerdo a las instrucciones que Pablo les dejó. Pablo no está corrigiendo a los tesalonicenses en su carta, sino que lo único que él puede hacer con estos creyentes de Tesalónica es decirle, sigan así, porque yo les he enseñado esto y ustedes viven conforme a esto. Entonces, sigan así, esfuércense cada vez más por seguir haciendo, no algo nuevo, sino lo que ya vienen haciendo hasta ahora. Si nosotros leemos las cartas que Pablo le envía a otras iglesias, siempre vamos a encontrar exhortaciones o algo que corregir. Siempre vamos a encontrar confrontaciones que Pablo hace. Pero cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, capítulo 1 de la primera carta, versículo 6, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, lo que estábamos viendo en el relato de Lucas, recibiendo la palabra, dice, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, es decir, Pablo está abarcando a toda Grecia. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se va extendiendo. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos, dice el verso 9, para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. La segunda carta, capítulo 1, verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, pues por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta iglesia, después de que Pablo se fue, tuvo que enfrentar aflicciones, los tesalonicenses, tuvo que enfrentar persecuciones. Y Pablo se siente, la palabra orgullo tiene siempre una connotación en la Escritura, pero permítanme usarla para plasmar la idea. Pablo está feliz, está orgulloso, vamos a decir así, porque la calidad de la fe de esta gente se vio probada a través de la aflicción y las persecuciones y ellos permanecieron firmes y fueron notorios en toda la región. Esta iglesia se transformó en la iglesia modelo del primer siglo, hermano. Era un ejemplo para otras iglesias, dice. Y vos hasta ahora vas a decir, pero pará, ¿estamos hablando de los bereanos o los tesalonicenses? Ahora es momento de hablar de los bereanos, hermano. Los bereanos fueron más nobles que ellos. ¿No te vuela la cabeza? Eso es lo que el texto está diciendo, que los bereanos fueron más nobles que los tesalonicenses. Eso debe impactar tu corazón porque Dios decidió dejar registro escrito de lo que fueron los tesalonicenses en realidad, una iglesia ejemplar. Y ahora nuestro texto dice que en Berea hubo más gente más noble. Eso me vuela la cabeza, hermanos. Lucas está diciendo que lo que está pasando en Berea fue mejor que lo que ocurrió en Tesalónica. ¿Se dan cuenta? Lo que está ocurriendo en esta ciudad es más impactante que lo que ocurre en la ciudad anterior donde el Evangelio fue predicado. Esa distinción tiene que ver con la manera en que los bereanos recibieron la palabra, hermanos. Eso es tremendo. Y yo quisiera bajar algunas aplicaciones vinculadas a la palabra de Dios, que debieran resonar en nuestra mente y en nuestro corazón. Los bereanos están siendo expuestos a la predicación de la palabra y al escrutinio, al examen, al análisis de la Escritura día tras día como un hábito, decíamos. Y cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios, esa misma palabra tiene la capacidad de convertir a la persona de un incrédulo a un creyente, que es lo que pasó en esta ciudad. Es por medio de oír la palabra de Cristo que la fe llega al creyente, que la fe llega a nosotros, hermanos. Cuando la palabra de Cristo es expuesta correctamente, cuando el Evangelio de Cristo es fielmente proclamado, adivinen qué, ya deja de hablar el hombre, es la voz de Cristo la que está hablando a los creyentes, es la voz de Cristo la que está hablando a la iglesia, es la voz de Cristo la que está hablándole al pecador, es la voz de Cristo la que llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe, y es la voz de Cristo la que se rechaza cuando un hombre permanece en incredulidad, cuando un hombre le da la espalda al Evangelio. Es a Cristo a quien le está dando la espalda, no a un hombre, no a una iglesia, no a un pastor. Es la voz de Cristo, hermano, la que habla a nosotros cuando su palabra es proclamada.
Es su voz la que obra en el corazón de los hombres por medio de la predicación, hermanos. Y eso es lo que pasa en esta ciudad, eso es lo que está pasando en Berea. Entonces la palabra de Cristo genera fe en nosotros, nos arrepentimos, creemos en el Evangelio, creemos en la obra de la cruz, y luego es la misma palabra de Dios la que va cultivando nuestra fe, la que va abonando nuestra fe, en la medida en que nosotros nos vamos exponiendo a ella. ¿Se entiende? Primero nos llama al arrepentimiento y la fe, nos hace creer en Cristo, nos hace rendirnos a Él y después nos alimenta, nos fortalece. ¿Por qué ocurre eso? Porque en las Sagradas Escrituras, hermanos, se revela el carácter de Dios. En las Sagradas Escrituras se revela cómo es Dios, cómo Él piensa, se revela lo que Dios siente, lo que a Él le agrada, lo que a Él le desagrada. Las Sagradas Escrituras revelan lo que a vos te santifica, revelan lo que a vos te corrige, revelan lo que a vos te bendice. La palabra de Dios revela su carácter, hermanos. La palabra de Dios revela su carácter. Nosotros necesitamos exponernos a la Escritura. ¿Por qué? Porque gente como nosotros necesitamos exponernos al carácter de Dios. Porque eso es lo que va a transformar nuestras vidas y nos va a llevar a ser conforme a la imagen de Cristo. Cuando se predican fielmente las Sagradas Escrituras en una iglesia sana, en una iglesia responsable, adivinen qué se está exponiendo. Es el carácter de Dios, es el carácter reflejado en su palabra. Por eso no podemos predicar cualquier cosa que no sea la Escritura, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer de nosotros, de esta iglesia local, que seamos creyentes como los de Berea? ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros seamos como esta gente? La predicación fiel de la Escritura y la actitud y el corazón con el que vamos a recibir la palabra. Acordate, hay una responsabilidad mutua compartida. Hay un trabajo que se debe hacer desde el púlpito, pero también hay un trabajo que se debe hacer desde las sillas de la iglesia. Eso nos habla de la responsabilidad del pastor para predicar la Escritura y la responsabilidad del miembro para estar ahí oyendo la palabra de Dios predicada. En el monte Sinaí, hermanos, Moisés fue transformado. Dice la Escritura que fue transfigurado. Esa palabra quizás no nos resulta tan familiar, pero fue transfigurado. Dice que se relata en el texto bíblico que él baja del monte, él regresa con el rostro radiante. Él estuvo expuesto directamente a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Dice Éxodo 34, 28, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las tablas de la ley, pero no sabía que por haber hablado el Señor, hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Tremendo, hermanos. Moisés estuvo expuesto a la palabra de Dios, Moisés estuvo hablando con Dios y fue transformado, fue transfigurado. Las Escrituras tienen un poder transformador, hermano. Cuando la Biblia habla, dijimos antes, es Cristo hablando a su pueblo, es Dios hablando a su pueblo. Lo que dice en la Escritura, hermano, es lo que Dios dice, es lo que Dios piensa, es lo que Dios cree. Los bereanos estaban convencidos de eso. Cuando las Escrituras hablan, ¿qué hacemos nosotros? Callamos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Dios habla, Él está llamando a su pueblo. Él está confrontando a su pueblo. Cuando Dios habla, las cosas ocurren, hermanos. Donde está su palabra, ahí está el Señor. Dios nunca hizo nada que no sea por medio de su palabra. Después de haber creído, nosotros necesitamos la palabra de Dios para nuestra santificación. Otro principio fundamental, hermanos. Estos creyeron y ellos están ahora teniendo un trato directo con las Sagradas Escrituras. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17, la lenguaje actual dice, tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. El elemento número 1 de santificación para la vida de un creyente no es ni más ni menos que la santa palabra de Dios. Si vos tenés poca santificación, tenés poca exposición a la palabra de Dios. Así, pareciera ser una fórmula, pero es una fórmula bíblica. Repito, si tenés poca santificación, tenés poca exposición a su palabra. Las Escrituras, hermanos,
nos revelan lo que Dios el Padre siente en relación a Dios el Hijo, en relación a Cristo. ¿Qué dice el Mateo 3:17? Este es mi Hijo amado. Fíjense la información que recibimos de la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La misma Escritura también nos muestra lo que Cristo siente en relación con Dios el Padre. Juan 14:31 dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre como el Padre me mandó, así hago. Las Escrituras nos revelan también cómo es Dios en relación con la creación. Mateo 10:29, ningún pajarito muere sin que Dios el Padre lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza, hermanos. ¿Se da cuenta de toda la información que recibimos de la Escritura? Cuando nosotros comenzamos a descubrir a ese Dios tan extraordinario que revelan las páginas de la Biblia, nosotros somos transformados. Nuestro corazón va siendo transformado por su palabra. Nosotros necesitamos, hermano, otro principio, exponernos a la palabra de Dios, porque las Escrituras revelan su voluntad. Y acá yo creo que debiéramos poner especial atención. Si yo no tengo exposición a la palabra, yo no voy a saber cuál es su voluntad, hermanos. ¿Tenés dificultad para tomar decisiones con respecto a tu vida, con respecto a tu futuro, con respecto a tu trabajo, con respecto a tu pareja, con respecto a tu familia? Bueno, vos necesitas exponerte a la palabra de Dios. Si yo no tengo exposición a la palabra de Dios, yo no voy a saber cuál es su voluntad, hermano. ¿Por qué? Es simple, vamos a otra fórmula. No hay revelación de la voluntad personal hasta que yo no conozco la voluntad general de Dios para conmigo. La voluntad personal, ¿qué es? Es aquello que yo tengo que decidir con mi propia vida y con cada una de las áreas de mi vida. Se tiene que ver conmigo, con mi persona, con mi vida, de este lado de la eternidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Eso es la voluntad personal. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Yo debo tener un conocimiento de la voluntad general de Dios revelada en la Escritura, hermano. Traducido en un lenguaje sencillo, tenés que conocer a Dios, tenés que conocer lo que Él piensa, tenés que conocer lo que la Escritura dice de Él, porque ese conocimiento es lo que va a ir moldeando tu voluntad personal. O sea, en la medida en que vos vayas conociendo más a Dios, vos vas a saber con quién tenés que casarte, vos vas a saber qué trabajo tenés que tomar, vos vas a saber qué decisiones tenés que tomar en tu trabajo, en tu familia, para con tu esposo, tu esposa, tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Aplicaciones, podríamos tener muchos ejemplos de esto. ¿Cómo bajamos a tierra? Si yo no me congrego, por ejemplo, y eso evidencia que esa persona no está expuesta a la voluntad de Dios general revelada en su palabra. Si yo elijo a una mujer incrédula para mi pareja, si yo elijo a un hombre incrédulo para mi pareja, siendo yo supuestamente cristiano, eso evidencia que yo no tengo un conocimiento de la voluntad general de Dios revelada en su palabra. Porque en la medida en que yo me expongo a esa voluntad, se va aclarando las decisiones que yo tengo que tomar. Si yo elijo un trabajo que me impide estar con el pueblo del Señor en el día del Señor, es la misma historia. Entonces estoy desconociendo claramente la voluntad general de Dios y eso se evidencia en cómo yo decido, en cómo yo elijo y tantos otros ejemplos que nosotros podemos dar. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio es fiel, la palabra de Dios hace sabio al sencillo, al hombre más simple. El lenguaje actual dice, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Dice David en este salmo que la Escritura restaura el alma, hermanos. Pero no solamente eso, nos hacen más sabios, porque nos llevan a ver la vida como realmente es. Nos ponen un lente delante de nuestros ojos y ahí nosotros podemos ver la vida en relación a lo que Dios establece, a lo que Dios determina. Nos llevan a ver la vida como Dios la ve, nos ayudan a ver la vida de una manera cristocéntrica. Cristocéntrica. Los vidrios, no me sale la palabra, ¿cómo se llama eso que tienen? Los cristales de ese lente es Cristo, hermanos. Y eso hace la palabra de Dios. Nos ayudan a ver no solo de manera correcta la vida, sino que nos llevan a ver la vida desde una perspectiva eterna. Yo no miro el aquí y el ahora solamente, sino que puedo contemplar más allá.
me permite a mí vivir la vida con una perspectiva enfocada en esa eternidad gloriosa que me aguarda, que espera a los que son de Cristo. Vivir la vida con una perspectiva terrenal te va a llevar a estar frustrado todo el tiempo, frustración tras frustración, porque de esa manera es imposible entender todo lo que Dios está haciendo. Entonces, si vos tenés una mirada terrenal, lejana de lo que Dios ya ha determinado en su revelación escrita, en su palabra escrita, te va a llevar a tener una vida frustrada, una perspectiva eterna de lo que vos necesitas. ¿Para qué? Para poder entender, no digo todo, pero sí entender cómo Dios obra, lo que Dios hace en este mundo y lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero repito, necesitas ponerte el lente. Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Fíjense, ¿no les parece interesante? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, es su palabra la que trae alegría al corazón. No es alguien, no es algo, es su palabra. ¿Se entiende? Los mandamientos, los preceptos son rectos, son perfectos, eso van a traer alegría al corazón, dice el salmista. Van a alumbrar tus ojos. En 2 versículos, hermanos, del Salmo 19 nosotros encontramos tremendas verdades acerca del poder que tiene la palabra de Dios en nosotros. Las Escrituras hacen mucho más de lo que yo puedo decir, hermanos, en este tiempo de predicación. Las Escrituras hacen mucho más en lo que podemos nosotros aprender en una semana de seminario. Las Escrituras hacen mucho más de lo que nosotros podemos aprender en una vida académica, teológicamente hablando. Las Escrituras hacen mucho más que eso, hermanos. Las Escrituras nos proveen esperanza. La falta de esperanza es algo que sufren mucha gente. Por eso es que hoy está tan de moda los psicólogos, los psiquiatras. Hablar con un psicólogo, no paran de trabajar. Están a full continuamente. Son las profesiones que hoy están en la orden del día. ¿Por qué? Porque hay falta de esperanza. Vivimos en una sociedad que está centrada en sí mismo, gente que están pensando, son ellos el centro de sus vidas. No hay esperanza, hay desesperanza, es lo que hay. Esta semana hubo un suicidio en nuestra ciudad. No sé si es correcta la información que tengo, pero un muchacho joven se suicidó. Eso es terrible, entristece escuchar esas noticias. Y en muchos casos detrás de los suicidios, la razón que hay es desesperanza. Personas que han perdido toda esperanza. Bueno, la palabra de Dios trae esperanza al hombre, hermanos. Fíjense la definición de desesperanza. Me llamó la atención esto, entonces busqué la definición. Dice, la desesperanza es el sentimiento de no encontrar alternativas de solución ante una determinada situación o de no tener expectativas de futuro, y que frecuentemente se acompaña de la ausencia de un sentimiento de trascendencia. Búsquenlo, googleen y le va a aparecer esta definición. Siendo este el estado de ánimo que prevalece antes del acto suicida. Repito, es un sentimiento de no encontrar alternativas de solución ante una determinada situación, de no tener expectativas de futuro y que frecuentemente se acompaña de la ausencia, y esto para marcarlo en grande, de un sentimiento de trascendencia. Es decir, la persona que sufre la desesperanza ante una situación determinada no tiene expectativa de futuro y esa condición está dentro del marco de la ausencia de un sentimiento de trascendencia. ¿Y qué termina resultando después? El suicidio. Por lo general, dicen los estudiosos que antes de esa decisión ocurre todo esto. Está en la antesala, la desesperanza. Es terrible la desesperanza, hermanos. Y de esta definición que yo le acabo de leer hay algo que me llama la atención poderosamente. Ausencia de sentimiento de trascendencia. Eso es lo que dicen los profesionales de la salud mental. Ahora, la Escritura, hermano, es lo que trae esperanza a la persona. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué significa eso? Esa es la trascendencia de la vida. O sea, el ser humano, no, es mentira, ausencia de sentimiento de trascendencia. La Escritura te da un sentimiento de trascendencia, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Cuando Dios creó este mundo, dice el lenguaje actual, todo lo hizo hermoso. Además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Claro, la Escritura provee esperanza al hombre, hermanos. Esperanza para mi situación presente, esperanza para mi situación futura en el plano terrenal, pero también una esperanza eterna que nos espera al final del camino. O sea, hay una esperanza que nos espera, hermano, y todo eso me provee, me informa, me nutre la palabra de Dios. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Poné tus ojos en Jesús. ¿Quién es Él? El autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, dice la Escritura, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza. Soportó la vergüenza, dice el lenguaje actual, de morir clavado en una cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te das cuenta? El Señor soportó la terrible muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía que ese dolor inmenso iba a resultar en millares de personas que se encontrarían con Él en gloria, personas que en la eternidad serían como Él, dice la Escritura, y gozarían de su herencia. Ese fue el gozo puesto delante de Él. Tu salvación, mi salvación. Si vos tenés a Cristo, eso representa una esperanza gloriosa, hermanos. Pablo le dice a los colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, unidos a Cristo. Eso es tremendo. O sea, podemos estar horas hablando de eso, hermano. ¿Cómo lo explicamos? Lenguaje actual, Dios decidió darle a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones. Y que es el siguiente. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese misterio? Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios, dice esta traducción. ¿Te das cuenta? La cruz de Cristo, hermanos, habla de mucho. Podríamos hacer una teología de la cruz de Cristo, pero hay dos cosas que yo quiero destacar. Cristo tuvo que ir a la cruz por lo que yo soy. ¿Y qué soy yo? Un miserable y rebelde pecador. Eso es lo que soy, eso es lo que somos. Pero estando en la cruz, hermanos, Él no me vio a mí como lo que yo soy, sino que me vio como lo que yo voy a ser. Y yo no voy a ser un miserable, eso soy ahora. Pero cuando Cristo se revele en gloria, dice la Escritura que seremos como Él es, seremos semejantes a Él. Glorificados, hermanos. La instancia final de nuestra salvación, y eso es tremendo. Ese es el mensaje de la cruz. Nosotros necesitamos entender la cruz de esta forma, hermanos, y caer rendidos ante los pies de nuestro Señor y Salvador. Un Salvador glorioso que es proclamado no en cualquier lado, no en las páginas de la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos las Escrituras, hermanos. Necesitamos las Escrituras. Amén. Muy bien, hermanos. Siguiendo con el texto, allí para cerrar ya los últimos 2 versículos, nosotros vemos que los judíos que alborotaron Tesalónica, ¿qué pasó? Se enteraron de que el apóstol Pablo, se enteraron de lo que estaba haciendo Pablo allí en Berea, y movidos por el odio, dice la Escritura, fueron a alborotar a esa ciudad. Verso 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Estos eran una suerte de mercenarios, hermanos, que con todas sus fuerzas quisieron impedir que el Evangelio y la palabra de Dios se sigan expandiendo por la región. El verso 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo les llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Fíjense cómo se aclara un poco más en la lenguaje actual. Los seguidores de Jesús enviaron de inmediato a Pablo hacia la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se llevaron a Pablo lo acompañaron hasta la ciudad de Atenas, pero Pablo les pidió que cuando regresen a Berea le avisen a Silas y a Timoteo que fueran a Atenas lo más pronto posible. Y ahí termina nuestro pasaje, hermanos. A partir de lo que ocurre en Tesalónica, nosotros vamos a empezar a ver ese tipo de patrón, les decía yo en la introducción.
que se repite en todas las ciudades, donde los hermanos toman a Pablo y lo llevan exiliado para que no lo maten y que el Evangelio siga avanzando. Y Lucas, al parecer, se había quedado en Filipo, no tenemos precisión de esa información, pero es una presuposición válida. Sila y Timoteo se quedan en Berea, es lo que dice, eso sí dice el texto, y Pablo llega a Atenas y se da cuenta, cuando él llega a Atenas, que predicar el Evangelio en esta ciudad va a ser también una tarea dura. ¿Por qué? Porque los ciudadanos atenienses eran muy particulares, no solamente por la idolatría que él se va a encontrar allí en esa ciudad, sino también por las influencias filosóficas que tenían esta gente. Por eso Pablo le dice a los bereanos que lo acompañaron hasta Atenas que regresen y le digan a Sila y Timoteo que cuanto antes viajen a Atenas, para tener allí una ayuda, un soporte. Conclusión, hermanos, seamos como los bereanos. Seamos como los bereanos. No porque ellos fueron inteligentes, cultos, sino porque fueron humildes, fueron receptivos al oír la palabra de Dios. Yo oro para que, empezando por mí, hasta el último, que es Iván, el que está allá, seamos humildes y receptivos para oír la palabra de Dios, hermanos. Ellos recibieron con gozo, examinaron cada día, creyeron en el mensaje de la salvación en Cristo, llegaron al conocimiento de la salvación por haberse expuesto a la palabra. Bueno, así también nosotros, hermanos, cada vez que nos reunamos como iglesia, vení con entusiasmo cada domingo. No venga como una carga, no. Yo oraba hoy y decía, gracias Señor, porque no somos plenamente conscientes de lo que es ser parte de tu iglesia, de tener una iglesia en la cual congregarnos, de tener una iglesia ordenada, consolidada, una iglesia que está siendo sostenida por el Señor, por su gracia. Vení con entusiasmo a recibir la palabra. Cuando te vas de este lugar en tu vida diaria, escudriñá la Escritura con diligencia, verificá. Lo estás haciendo a medida que estás escuchando la predicación, pero hacelo en tu casa también. La palabra de Dios no es un adorno, es vida para el alma, es esperanza para el alma sedienta, para el alma angustiada. Según de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para formarnos en justicia, es lo que está diciendo Pablo. Y si nosotros creemos eso, entonces nosotros debemos obedecer lo que enseña un texto tan glorioso como Deuteronomio capítulo 6, hermanos, donde el pueblo del Señor es llamado, es desafiado, es confrontado con esta instrucción de que la palabra esté en sus corazones, todo el tiempo, en sus casas, en sus bocas, en sus manos, en las paredes, que la palabra de Dios sea el centro de sus vidas. Si nosotros creemos, según de Timoteo 3:16, Deuteronomio 6 tiene que ser una realidad en esta iglesia. Cristo mismo es el corazón de esta santa palabra que nosotros estudiamos y proclamamos, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia testifica de Él. Y la fe de los bereanos no estaba en un libro abstracto como tal, sino en la persona viva del Hijo de Dios. Pablo llevó ese hambre, ese deseo por conocer la Escritura, lo llevó y lo puso en un solo lugar, en Cristo, en la palabra encarnada, aquel que vino a salvar a pecadores. Y si vos sos de Cristo, no te conformes con escuchar. Recibe la palabra con fe, examinala cada día, aplicala a tu vida, que tu vida sean cartas leídas para esta sociedad, para esta generación, como la que hablábamos antes. Y si aún no confiaste en Cristo como tu Señor y Salvador, la misma palabra que escudriñaron los bereanos, la misma palabra que hoy hemos proclamado en este púlpito, es la que te llama al arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo está tu esperanza, solo en Cristo está el perdón de tus pecados, no de algunos, todos y cada uno de tus pecados. Solo en Cristo está la vida eterna. Y así como muchos bereanos creyeron, también hoy puede ser el día de tu fe, el día en que puedas poner tu fe en el Evangelio. Escuchá, cree, entregate a Cristo. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay perdón, salvación y vida eterna. Y Él está presto, Él está pronto para recibir a todo aquel que viene clamando por misericordia, por perdón, en arrepentimiento y fe. Amén.